continuación veremos la solución de distintos tipos de triángulos de forma trigonométrica, como el ABC que tenemos aquí, del cual sabemos los siguientes datos: el ángulo recto de 90, el ángulo B que mide 25 grados, y nosotros tenemos que hallar el ángulo C. Esto es fácil debido a la ley básica de los triángulos, donde sabemos que la suma de los tres ángulos debe ser 180. Entonces de aquí solamente sustituimos con los valores que conocemos: 90 más 25 más C igual a 180. Entonces de aquí solamente despejamos el ángulo C y a 180 le restamos la suma de 90 más 25. Una vez conseguido ese valor, simplemente restamos. La diferencia entre 180 y 115 nos da 65. Por lo tanto, este es el ángulo C que vamos a tener aquí, 65 grados. Ahora debemos encontrar los lados del triángulo. De aquí solamente conoceremos el lado A, que mide 10 unidades. Entonces, para encontrar los ángulos B, los lados B y C, usaremos funciones trigonométricas, usando cualquiera de los dos ángulos. En este caso, emplearemos la función seno del ángulo B, que tenemos aquí de 25. Es cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería B sobre 10. Sustituyendo todos estos valores, vamos a tener pues la siguiente operación: que el seno de 25 grados deberá ser igual a B sobre 10. Entonces de aquí solamente tenemos que despejar el lado B, que nos queda el producto del seno de 25 y todo esto por 10. Nos auxiliamos pues de nuestra calculadora científica para obtener este valor. Entonces a 25 le sacamos la función de seno y obtenemos todo este valor. Aumentaremos un poco el tamaño de la calculadora para que sea un poco más fácil de ver. Ahí está. Entonces tenemos que el valor del seno de 25 es 0.4226 y eso por 10 nos dará el valor de 4.226. Entonces este es el valor del lado B. Finalmente, para encontrar el lado que nos falta, el C, podemos hacerlo de dos formas: usar trigonometría ya sea con el ángulo C o el B, o emplear teorema de Pitágoras, que sería algo bastante sencillo de hacer. Entonces a continuación procederemos a encontrarlo mediante el teorema. Recordemos que el teorema va a ser el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Entonces será poner 10 al cuadrado menos 4.226 también al cuadrado, y a esa diferencia le sacaremos su raíz cuadrada. Entonces procedemos con la operación. Solo debemos recordar que en la jerarquía, como en todas, las raíces y potencias se hacen primero. Como en este caso, elevamos los cuadrados. Luego de ahí realizaremos multiplicaciones y divisiones si las hubiese, y finalmente sumas y restas. Siguiendo este orden, llegaremos a la siguiente conclusión. A este resultado de 82.141 le extraemos su raíz cuadrada y nos queda como resultado el valor del cateto C, que es 9.0631. Y con esto hemos resuelto este primer triángulo. Pasemos ahora a nuestro segundo ejemplo, otro triángulo rectángulo ABC, pero ahora nosotros conocemos solo el ángulo recto, el cateto C, que mide 16, y el otro, que mide 10. Entonces aquí podemos ir primero a encontrar la hipotenusa. Esto es sencillo empleando el teorema de Pitágoras. Aquí aplicamos el teorema tal cual. Catetos al cuadrado, en este caso valen 10 y 16,
Estos catetos habrán de sumarse y al resultado extraerle raíz cuadrada. Ya a estas alturas se debe de entender que la suma es una operación en la cual podemos alterar el orden sin dañar el resultado, es decir, reciprocidad. Entonces, al final obtenemos que nuestra hipotenusa será la raíz de 356, que es todo este valor. El valor de 18.8679. Con esto hemos hallado los tres lados del triángulo. Vamos ahora con los ángulos. Por ahora solo conocemos el ángulo recto A. Entonces debemos hallar como mínimo el B o el C. En este caso usaremos la función coseno. Coseno de B es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente de C lo despejaremos de la siguiente operación. Coseno de B es igual a 10 sobre 18.8679. Hacemos la división. Este cociente nos dará el siguiente resultado. .53. Ahora despejaremos el ángulo B. Para hacerlo, nosotros debemos de deshacernos de la función coseno. Y esto pasa como un arco coseno. Lo escribimos como coseno a la menos 1. Y con la ayuda de la calculadora o tablas trigonométricas si se disponen, obtenemos ese valor. En este caso estamos usando la calculadora de la suite de Windows, entonces la forma de calcularla la tenemos aquí. En función de segunda, en las calculadoras tradicionales también ustedes deben de tener la función segunda o Shift. Deben observar muy bien sus teclados. Hemos hallado pues que el ángulo aquí vale 57.4955 grados. Entonces ya tenemos pues el valor del ángulo B. Ahora nos toca encontrar el valor del ángulo C. Para hacerlo podemos hacerlo de una manera muy sencilla, ya sea utilizando de nuevo trigonometría para hallar el ángulo que nos falta, o utilizar el principio de la suma de los ángulos. Haremos esto. A 180 le vamos a restar la suma de el recto de 90 más el que hemos encontrado, el ángulo B, que vale esto. Procedemos a sumar 90 más 57.4955 y después este resultado se lo restamos a 180. Nuestro resultado pues va a ser este. El valor del ángulo C también puede obtenerse mediante el uso de trigonometría. Se puede hacer esto si se desea practicar un poco más cómo utilizar las funciones. Si no, podemos utilizar, como hemos mencionado, la ley básica de los ángulos del triángulo. Ambos procedimientos nos llevarán al mismo resultado, que es este, 32.5045 grados. Con esto queda listo el segundo ejemplo. Ahora pasemos a un problema. Tenemos que la parte superior de una escalera de 5 metros está recostada contra el borde del techo de una casa. Nos dice que el ángulo que tiene la escalera es de 60 grados y entonces nos pide que hallemos la distancia que hay entre la casa y la base de la escalera. Bueno, hacemos un dibujo muy sencillo de nuestra situación, que es este. Una escalera que está recargada en la casa y tenemos pues aquí que la escalera viene a ser la hipotenusa de nuestro triángulo con 5 metros de longitud. El ángulo que tenemos aquí abajo de la escalera con respecto al piso es de 60 grados. Tenemos la altura de la casa y nos pide encontrar esta longitud que marcaremos como X.
que es la distancia entre la casa y la base de la escalera. Podemos pues ponerle todas las literales que necesitemos, como H, A y X, y poner las medidas que conocemos, en este caso solo la hipotenusa de 5. Entonces utilizaremos la función de seno de 60 grados para hallar el cateto que tenemos aquí de X. Comencemos primero con esta operación, H sobre 5. La función de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces despejando H será multiplicar 5 por el seno de 60. Entonces multiplicamos 5 por el seno de 60 grados, que nos va a dar como resultado 0.8660. Haciendo este producto obtenemos como resultado el valor de la altura de la casa, que en este caso va a ser de 4.33 metros. Entonces ese es el valor que tiene de altura nuestra casa. Entonces ya hemos encontrado pues el cateto vertical. Ahora para encontrar el horizontal ya podemos hacer dos cosas: utilizar el teorema de Pitágoras, ahora que ya tenemos dos de los tres lados del triángulo, o emplear de nuevo trigonometría. Para esta situación vamos a proceder a realizar el teorema de Pitágoras. Entonces elevamos 5 al cuadrado y le restamos 4.33 al cuadrado. Hacemos la operación. De 25 al cuadrado restarle el cuadrado de 4.33. Y a esta diferencia le sacaremos su raíz. Entonces nuestra resta nos da 6.2511 y finalmente la raíz nos va a dar este valor, 2.5. Entonces vemos pues que la distancia que hay entre la base de la casa y la escalera es de 2,5 metros. Y con esto queda resuelto nuestro problema.